¿Tienen idea de cuál es una de las preguntas que más me suelen hacer, que más nos suelen hacer en Método Castañeto? ¿Sobre qué suelen preguntar consejos, recomendaciones? Sobre el tema de la materia libre, de las materias libres. ¿Cómo hacer para rendir de una manera muchísimo más eficiente cuando tienen que cursar y rendir materias de manera libre? Y bueno, y en muchos de los casos, por supuesto, de manera online. Hay un montón de recomendaciones que puedo hacer desde aquí, desde el canal de Método Castañeto, pero hay una que no falla y que no me canso de repetir, que es el tema de organización de los tiempos, sobre todo cuando tienen materias libres, ¿sí? En Método Castañeto insistimos mucho en que si organizan bien el poco o mucho tiempo que tienen, ahí tienen asegurado el 50% del éxito en el examen. No exactamente, pero quiero decir que es una gran proporción del éxito de cómo pueden rendir al presentarse a una materia. ¿Sí? En la organización está el 50% del éxito en los exámenes. Ese es el primer punto que tienen que tener en cuenta y sobre todo con las materias libres. ¿Por qué? Porque no tienen, si quieren llamarlo de alguna manera, perdón, la presión de la cursada. Ustedes mal que mal en la cursada tienen una serie de clases en determinadas fechas, determinados momentos, y eso de alguna u otra manera les hace estar más o menos al día, por lo menos saben en qué están, qué tema están viendo, qué es lo que tienen que estudiar, qué es lo que tienen que leer, etc. Una de las cosas más difíciles con el tema de las materias libres es precisamente esa organización. Por eso tienen que hacer de cuenta, un primer punto es la organización, pero hagan de cuenta que ustedes tienen una cosa que puede servir mucho es, si ustedes van a dar una materia libre o quieren presentarse a rendir un final de manera libre o parcial o lo que fuese, el examen que fuese, pongan el mismo horario o un horario similar al de la cursada presencial u online. Es decir, hagan de cuenta que, si bien ustedes están en su casa o en el trabajo o donde sea, hagan de cuenta que en un horario fijo ustedes tienen cursada. Por ejemplo, si ustedes se quieren presentar para una materia X durante la semana, durante su horario semanal, por ejemplo, el martes de 3 a 5 ponen cursada de tal materia, el jueves de 11 a 12 cursada y así sucesivamente. Es decir, marquen en su horario semanal un momento bien específico para esa materia, como si la estuvieran cursando de modo presencial y no libre. ¿Sí? Ese es un primer punto, organización, y hagan de cuenta que la están cursando. Traten de seguir el programa. ¿Sí? Después, otra cosa que escucho mucho, y les digo no solo como director de Método Castañito, sino también como docente, otra cosa que se suele escuchar es el mito este de que los docentes, los profesores o las profesoras le tienen bronca al alumno o a la alumna que se presenta libre. No sé cuál es el origen de ese mito. Sí les quiero decir que no es cierto. ¿Sí? Así como hay profesores que de modo presencial tal vez hacen más difíciles los exámenes, lo mismo sucede con el caso de las materias libres, el caso de las materias online, cuando no van a cursar presencialmente, etc. Esto es un mito y es importante derribarlo, porque si no nos hace pensar que si no concurrimos a la universidad o al instituto, donde sea, si no estamos de modo presencial o online, entonces la posibilidad de aprobar va a ser muchísimo más remota. Y esto es falso. ¿Sí? Acuérdense que si ustedes estudian bien, sobre todo con una técnica de estudio adecuada, la que sea, pero siempre tengan presente que es mejor tener una técnica de estudio rudimentaria, si se quiere, esencial, a no tener ninguna. Si ustedes estudian bien, cursarla o no de manera presencial, online o libre, realmente no cambia mucho las cosas. Y eso se los digo por experiencia, no solo como del lado de docente, sino también del lado de alumno, porque también he sido alumno y además doy clases a muchísimos estudiantes de todo el mundo que cursan materias libres. Por tanto, ese mito de me presento o curso libre y me va a resultar muchísimo más difícil, no es cierto. Siempre hay excepciones, siempre hay docentes, profesoras o profesoras que ponen más complicadas las cosas, puntualmente en algún caso puntual, pero esto de tomar como norma que si uno se presenta libre no puede o va a ser muchísimo más difícil, lo podemos empezar a dejar de lado porque además incide mucho en la formación y en la preparación. Uno está con el temor permanente y recuerden que tener ese temor provoca más ansiedad y a más ansiedad más posibilidades de olvidarme
lo que tengo que preparar, ¿sí? Otra cosa que pueden hacer para las materias libres, hoy en día tienen la posibilidad de las redes sociales. Yo cuando estudiaba, por ejemplo, no tenía la posibilidad de redes sociales. Lo que podíamos conseguir de información de otros cursantes, de otras personas que rindieron los exámenes, era de modo presencial o mediante el celular que recién aparecía. Hoy tienen la posibilidad de los grupos de Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, etcétera, etcétera. Es decir, investiguen en los casos de otros estudiantes que hayan cursado del mismo modo, de manera libre, de modo libre, investiguen cuál es el modo de tomar del profesor, cuál es la bibliografía que prefiere, ¿sí? En qué puntos hace hincapié. Pero esto, sobre todo, todas estas cosas que les estoy diciendo tienen una especial relevancia cuando uno cursa libre, porque de modo presencial uno ya se da cuenta ahí mismo en la clase. Pero de modo libre es un dato que en general no tenemos en cuenta y por lo general, para asegurarnos de aprobar la materia libre, tendemos a o pensamos que tenemos que estudiar todo de manera perfecta. Hagan esta estrategia de averiguar bien qué es lo que toma este profesor o profesora y cómo suelen ser los exámenes, ¿sí? Otra cosa fundamental es estudiar bien el programa. No se puede estudiar una materia, una asignatura sin tener en cuenta el programa, los temas. Y dentro de esos temas, si toman en cuenta el punto anterior, averigüen sobre qué puntos hace hincapié. En general, una materia libre suele tener más puntos en los que hace hincapié que una materia presencial, ¿sí? Fíjense bien eso, pero siempre estudien con el programa, es fundamental. Luego, otra cosa, una sugerencia que sirve mucho también es que dentro de la cantidad de estudiantes que cursan de manera libre, porque hay muchos, sobre todo por una cuestión de trabajo, por una cuestión de lejanía de los institutos, de las universidades, es que averigüen qué alumnos o alumnas están cursando esa misma materia, los contacten y hagan un grupo de seguimiento de estudio. Puede ser de WhatsApp, de Telegram, en Instagram, etc. Pero hagan un grupito en el cual se pongan plazos. Por ejemplo, como les dije al principio, lo que más cuesta una materia libre son los plazos para estudiar. Tienen que tener la disciplina de tener plazos similares a como si estuvieran cursando esa materia de modo presencial. Entonces, ¿para qué les va a servir el grupo de WhatsApp? Precisamente para los que estén ahí se pongan plazos. Por ejemplo, de aquí a una semana tenemos que estudiar o tenemos que haber leído determinado punto. No importa y no pasa nada si ustedes no llegan a leer eso, pero sí les va a servir la presión del grupo en este caso. Es decir, de estar con personas que más o menos tengan una similar actividad de vida, es decir, que no sean totalmente diferentes, de tal manera de organizarse el estudio entre todos y entre todas. ¿Sí? Es importante. Otra cosa que sirve muchísimo para las materias libres es traten de contactar al profesor o la profesora, puede ser el titular o los ayudantes. ¿Para qué? Para hacerle preguntas. Les digo como docente, cuando uno comprueba que hay alumnos y alumnas preocupados o con la inquietud de saber más, de sacarse dudas, eso gravita muy positivamente con respecto a aquellas personas que se presentan directamente y nunca han tenido la oportunidad de establecer al menos un mínimo contacto por mail, por ejemplo, ¿sí? No significa que aquellos que no se contactan van a desaprobar, como le dije al principio con el tema del mito de si me presenta una libre no la apruebo, pero traten siempre de contactar a algún miembro de esa cátedra. Eso también les va a resultar muy positivo y van a ver que en general tienen muy buena disposición para responder. Como siempre hay de todo, hay algunos que tienen menos, algunos que tienen más predisposición, pero traten de establecer un contacto con la cátedra. Siempre todas las universidades más o menos existe la posibilidad de establecerlo, ¿sí? Y por último, un último punto, podríamos extendernos mucho más, es que cuando decidan presentarse una materia a un final, hagan al revés de lo que comúnmente hacemos. En general decimos quiero presentarme a esta materia en junio y en base a eso consigo la bibliografía, me organizo, etc. Pero yo lo que les recomiendo desde Método Castañito es que hagan al revés. Consigan toda la bibliografía, sobre todo en este caso que la bibliografía de una materia libre es muy importante, mucho más importante que la presencial, porque es el único punto de contacto que tienen con la materia. Consigan todo lo necesario para esa materia y una vez que ven cuánto es el material, qué es lo que tienen que estudiar, qué cantidad es, cuánto tiempo les puede llevar, en base a eso analizan qué fechas de presentación para examen tienen y deciden. Pero no al revés.
No decidan la fecha y luego la bibliografía, sino busquen toda la bibliografía, todo lo que tienen que estudiar y en base a eso deciden. Vamos a seguir con un montón de consejos más sobre el tema de las materias libres, pero sí tengan en cuenta, llévense esto, si ustedes estudian bien, no tienen por qué tener temor de no aprobar una materia. Por más difícil que sea el profesor o la profesora, tienen todas las de ganar si ustedes cumplen con un montón de requisitos y por supuesto con las cosas que venimos viendo en el canal. Espero que les sirva y nos vemos en el próximo video. Gracias.